Historia número 1. Hola, esto es lo más perturbador que me ha pasado, y aunque han pasado años, todavía hay detalles que no encajan, como si algo en esa noche hubiera quedado mal grabado. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. No recuerdo haberme dormido del todo. Era ese estado incómodo entre el sueño y la vigilia, donde la mente empieza a fallar, donde los pensamientos no son del todo tuyos. Siempre había escuchado eso de que a las 3:33 era la hora del diablo. Nunca fui creyente, pero esa idea se quedó en mi cabeza, como una semilla. La habitación estaba completamente oscura, pero no tranquila. Había un zumbido bajo, constante. Como interferencia. Como cuando un televisor antiguo no tiene señal, ese ruido blanco que parece llenar el aire aunque no haya ningún aparato encendido. Intentaba dormir, pero mis ojos se cerraban solos, pesados, demasiado pesados. Como si alguien más decidiera cuándo debía dormir. Y entonces. Un grito. No fue humano. O al menos, no completamente. Me desperté de golpe, como si algo hubiera explotado dentro de la habitación. El sonido no vino de un punto específico, fue envolvente, como si estuviera dentro de mi cabeza y al mismo tiempo en todas las paredes. Me incorporé, jadeando. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Tomé el teléfono con manos temblorosas. 3:33 de la madrugada. Exacto. Ni un segundo más. Ni uno menos. Sentí como la piel se me erizaba, pero no fue solo miedo, fue reconocimiento. Como si esa hora no fuera casualidad, como si algo estuviera siguiendo un guián. Y entonces lo escuché. Un susurro. Muy cerca, demasiado cerca. No venía de la puerta. Ni de la ventana. Venía, de la habitación. De algún lugar que no podía ubicar. Era la voz de una mujer mayor, áspera, desgastada, como si cada palabra tuviera que arrastrarse para salir. Intentaba entender lo que decía, pero las frases se quebraban, se repetían, se invertían, como una cinta vieja reproduciéndose al revés. Algo en ese susurro sonaba familiar. Como si ya lo hubiera escuchado antes. Como si fuera una versión distorsionada de una voz que conocía. El aire se volvió frío. No gradualmente, de golpe. Respiré, y el vapor de mi aliento se hizo visible en la oscuridad. No debería haber sido posible. Empecé a rezar. No por fe, sino por instinto. Las palabras salían torpes, atropelladas. Mi voz temblaba, se rompía, pero mientras más rezaba, más fuerte se hacía el susurro. Como si me estuviera respondiendo. Como si se burlara. Entonces volvió el grito. Más cerca. Y esta vez, con intención. Era un grito largo, desgarrado, pero en medio del sonido había algo más, fragmentos de palabras. No completas. No claras. Pero suficientes para entender que. Intentaba decir algo. Grité mi oración más fuerte, casi desesperado, tratando de tapar ese sonido. Y justo cuando sentí que ya no podía más. Silencio. Total. Y en ese instante, sonó mi alarma. El tono habitual. El de siempre. Pero sonaba, mal. Distorsionado. Más lento. Como si estuviera reproduciéndose desde un aparato dañado. Miré la hora. 4 de la madrugada. Me quedé congelado. No podía ser. Para mí, apenas habían pasado unos minutos. Apagué la alarma con manos torpes. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio ocupado. Como si algo todavía estuviera ahí, esperando. Me senté en la cama, tratando de entender. Todo parecía normal, pero había pequeños detalles. El reloj digital del microondas, que podía verse desde la puerta, mostraba 3:33, parpadeando. Fui hacia la ventana. La abrí lentamente. Afuera no había nadie. La calle estaba vacía. Demasiado vacía. Ni un solo sonido. Ni perros. Ni viento. Nada. Y cuando empecé a tranquilizarme, lo noté.
En el reflejo del vidrio. Detrás de mí. Muy cerca. Había algo. No una figura clara, sino una distorsión. Como cuando una imagen analógica se daña y las formas no encajan del todo. Y esa cosa, no se movía como yo. Tenía un ligero retraso. Como si estuviera imitándome, pero no perfectamente. Contuve la respiración. Y entonces, en el reflejo. Sonrió. Pero yo no. Desde esa noche, sigo viviendo solo. Y todo parece normal, la mayoría del tiempo. Pero hay cosas que no puedo ignorar. A veces, mi alarma suena antes de la hora, exactamente a las 3:33. A veces, escucho ese zumbido, aunque no haya nada encendido. Y algunas noches, cuando miro mi reflejo por demasiado tiempo, tengo la sensación de que si parpadeo, eso va a hacerlo un segundo después. Historia número 2. Hace unos 5 años pasó algo en mi casa que, en su momento, intentamos tomar a la ligera, como una anécdota rara. Pero cuando uno empieza a ordenar los detalles, ya no suena tan gracioso. Mi papá había llevado una caja con juguetes desde su trabajo. De esas donaciones o cosas que alguien deja porque ya no las quiere. Entre todo lo que había, recuerdo un muñeco extraño, tipo Sapo Pepe, pero no exactamente. Era de tela, gastado, con botones por ojos. Parecía viejo. No sucio, pero sí usado. Como si hubiera pasado por muchas manos. Lo dejamos por ahí, entre otros juguetes. Nada especial. Esa noche estábamos en la habitación mi hermano menor y yo. Él agarró el muñeco y empezó a jugar, como cualquier niño. Yo ni le prestaba atención, hasta que se quedó en silencio. Y luego me dijo. El muñeco me habló. Lo dijo normal. Sin miedo. Como si fuera algo obvio. Yo me reí. Le pregunté qué dijo. Me respondió que no entendió, que era como raro, como palabras mezcladas. No le creí. Yo estaba ahí. Lo suficientemente cerca como para haber escuchado algo. Y no escuché nada. Pero hubo algo que sí noté. Mi hermano no parecía estar bromeando. Estaba, confundido. No volvimos a hablar del tema. 2 días después, pasó lo otro. Se había cortado la luz, algo común en ese tiempo. Era de noche y la casa estaba en completo silencio. Ese silencio incómodo que aparece cuando todo se apaga, cuando no hay electricidad, ni ruido de fondo, ni nada que llene el ambiente. Estábamos en el living mi hermano y yo. Mi mamá estaba en la habitación de al lado. Todo oscuro, apenas iluminado por una linterna tenue. Recuerdo que el aire se sentía pesado. Como si la casa estuviera más cerrada de lo normal. Decidimos ir con mi mamá. Y justo cuando empezamos a movernos, se escuchó. No fue un golpe. No fue algo que se cayera. Fue una voz. Pero no una voz humana clara. Fue algo como Habkusks. Un sonido arrastrado, irregular, como si alguien intentara hablar sin saber cómo hacerlo. Como si las palabras se rompieran antes de salir. Vino de algún punto del living. No de la puerta. No del pasillo. De adentro. Pegamos un grito al mismo tiempo. Mi mamá también gritó desde el otro cuarto, porque lo escuchó igual que nosotros. Eso fue lo peor. No fue algo individual. No fue imaginación. Los 3 escuchamos exactamente lo mismo. Y después, silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera esperando una reacción. Mi papá llegó después. Le contamos todo. Se rió al principio, hasta que vio nuestras caras. Fue al living. Y ahí estaba. El muñeco. En el sillón. Nos quedamos helados. Porque ese muñeco no estaba ahí. Estaba guardado en otro cuarto. Nadie lo había traído. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabíamos. Mi papá no dijo nada.
Lo agarró, abrió la puerta y lo tiró afuera sin dudar. Ni siquiera lo dejó en la basura de adentro. Como si no quisiera que volviera a cruzar la puerta. Esa noche nadie durmió bien. Y hasta el día de hoy. Cada vez que recuerdo ese sonido, tengo la sensación de que si lo volviera a escuchar, esta vez, sí entendería lo que dice. Historia número 3. Una noche estaba acostado en mi cama viendo YouTube en el teléfono. No recuerdo la hora exacta, pero debía estar entre las 11 y las 12. Hacía mucho calor, así que tenía la ventana abierta, la cortina se movía de vez en cuando con el aire. En el patio teníamos una lámpara solar con sensor de movimiento. De esas que se encienden cuando detectan algo cerca. Esa noche, la luz se prendía, y se apagaba, una y otra vez. Al principio no le di importancia. Días antes, el viento la había tumbado, así que asumí que estaba fallando. Pero había algo raro, la luz reaccionaba como si alguien estuviera pasando frente a ella, acercándose, alejándose, pero no se escuchaba absolutamente nada. Ni pasos. Ni roce de hojas. Ni perros. Solo el clic seco del sensor activándose, y la luz blanca encendiéndose por unos segundos, iluminando el patio vacío. Seguí viendo el vídeo, aunque ya no estaba realmente concentrado. Era uno de esos vídeos de exorcismos, de curiosidad más que otra cosa. Voces distorsionadas, gente rezando, sonidos incómodos, todo mezclándose con el silencio de mi cuarto. Y entonces pasó. La lámpara se encendió otra vez, pero esta vez no se apagó enseguida. La luz se quedó fija. Como si algo se hubiera detenido justo frente a ella. Levanté la mirada. Y miré hacia la ventana. A través de la cortina, que apenas dejaba ver formas, había una silueta. Humana. Oscura, demasiado oscura. No era una sombra normal. No estaba proyectada desde ningún lado. Era más bien como una ausencia de luz, un hueco con forma de persona. Y estaba quieta. Por un segundo pensé que era mi imaginación, hasta que la silueta se movió. No caminó. Se deslizó. Acercándose lentamente hacia la ventana. Sin hacer ruido. Sin afectar nada, excepto la luz del patio, que seguía encendida como si la estuviera siguiendo. Sentí como el cuerpo se me heló. No podía apartar la mirada. Y entonces noté algo peor. Mi gato. Estaba en la cama, a unos metros de mí. Erizado. Completamente rígido. Mirando fijamente la ventana. Pero no como cuando ven algo normal. No parpadeaba. No hacía ruido. Solo observaba. Y de repente, salió corriendo. Directo hacia la ventana. No dudó. Como si hubiera reconocido algo. La silueta ya estaba casi pegada a la ventana. Y aunque no podía ver detalles, tuve la sensación clara de que estaba mirando hacia adentro. Hacia nosotros. No grité. No me moví. Hice lo único que mi cuerpo me permitió, me cubrí completamente con la manta y me giré hacia el lado contrario, dándole la espalda a la ventana. Pero eso no ayudó. Porque aunque ya no veía nada, podía sentir que eso seguía ahí. No como una presencia fuerte, sino como cuando sabes que hay algo en la habitación, pero tu mente no logra procesarlo. Pasaron minutos. O eso creo. El vídeo en mi celular seguía reproduciéndose, pero el audio empezó a sonar extraño, como si se ralentizara por momentos, como si las voces no coincidieran con las imágenes. Y entre ese sonido distorsionado, me pareció escuchar algo más. Un leve roce. Muy cerca de la ventana. Luego, silencio. La lámpara se apagó. No volví a mirar esa noche. Me quedé así, cubierto, hasta que el cansancio me venció. Al día siguiente todo parecía normal. La lámpara funcionaba como siempre. No había huellas. Nada fuera de lugar. Pero hay algo que nunca pude olvidar. Mi gato. Ese día, después de lo que pasó, estuvo distinto. Más callado. Más atento a la ventana.
Como si algo hubiera quedado pendiente. Y lo que más me inquieta no es lo que vi, sino lo que él hizo. Porque yo solo vi una silueta a distancia. Pero él corrió hacia eso. Como si lo hubiera tenido justo enfrente. Historia número 4. Pues, sí, les voy a contar lo que me pasó, porque todavía no lo asimilo. Me levanté de madrugada para ir al baño. Nada fuera de lo normal. La casa estaba en ese silencio típico de la noche, con pequeños ruidos lejanos, cosas que una ya reconoce. Pero cuando regresé, en vez de volver a la cama, me quedé en la sala con la luz encendida, viendo el teléfono. Los perros empezaron a ladrar. No fue raro. Ladraban seguido, así que lo ignoré. Era ese ladrido automático, sin urgencia aparente. Como si reaccionaran a algo que yo no necesitaba ver. Volví a acostarme un rato, pero no podía dormir. Había una sensación incómoda, como si hubiera olvidado algo importante. Me levanté otra vez. Eran como la 1:30. Me senté en la sala a editar unos clips. Eso lo hago siempre, incluso a veces hago transmisiones en vivo a esa hora, así que no había nada diferente, en teoría. Hasta que cambió el ambiente. Como si la casa se apagara por dentro. El audio del teléfono dejó de sentirse presente, aunque seguía reproduciéndose. La música se volvió lejana, irrelevante. Era como si alguien hubiera abierto un micrófono con eco en otra habitación, pero no un eco normal. Un eco profundo. Hueco. Artificial. Como de grabación vieja. Como si ese sonido no perteneciera a la casa, sino a otra cosa superpuesta encima. Me quedé quieta. Pensé que era el celular, hasta que recordé, no estaba viendo ningún vídeo, estaba editando. No había nada que pudiera estar reproduciendo ese sonido. Ahí fue cuando el cuerpo dejó de responder. No podía moverme. No podía girar completamente la cabeza. Solo escuchaba. El canto empezó. Lento. Arrastrado. No era una melodía. Era más bien un lamento, pero fragmentado, como si alguien intentara reconstruir un llanto humano sin entenderlo del todo. Las notas no eran correctas, se alargaban demasiado, se rompían a la mitad. Y lo repitió. Una vez. 2 veces. 3. Cada repetición, más cerca. Era como tener audífonos puestos, todo lo demás desaparecía, y solo quedaba ese sonido dentro de la cabeza. Y entonces miré hacia la puerta de vidrio. Y la vi. Una silueta. No completamente definida, pero lo suficiente para entender que no era una sombra común. Era más oscura que la noche de afuera. No estaba proyectada, estaba ahí. Inmóvil. Observando. El primer canto había sido lejano. El segundo, ya no. Se sintió más cerca. Más pesado. Y justo después. Tocaron el vidrio. Un golpe leve. Seco. Del otro lado. Mi mente intentó explicarlo, ponerle nombre, pero lo hizo demasiado rápido, casi como una respuesta automática. La Llorona. No porque creyera en eso, sino porque era lo único que encajaba con lo que estaba escuchando. Las luces empezaron a titilar. No como falla eléctrica común, sino en un patrón irregular. Como si reaccionaran a algo. Como si algo estuviera interfiriendo. Los perros, que se habían quedado en silencio absoluto, un silencio que ahora entiendo como espera, empezaron a ladrar y aullar con desesperación. Pero no hacia la calle. Hacia la casa. Hacia la puerta. El tercer canto. No sé cómo explicarlo. No sonó más fuerte. Sonó más cerca. Como si no viniera de afuera. Como si estuviera justo al otro lado del vidrio, o peor, en el mismo espacio que yo, pero en otra capa. El tiempo dejó de sentirse normal. No sabría decir cuánto duró. Solo sé que en algún punto, todo se apagó.
Silencio total. Las luces se estabilizaron. Los perros callaron. Pero yo, seguía sin poder moverme. Miré hacia el techo, tratando de recuperar el control. Respiré, tratando de convencerme de que había pasado. Y entonces. Otro grito. Más corto. Más directo. Como si fuera una respuesta. Giré la mirada hacia la puerta. Y ahí estaba. Una mano. Pegada al vidrio. No moviéndose. Solo apoyada. Los dedos, demasiado largos. Inmóviles. Como si no necesitaran moverse para hacer presión. En ese momento supe que si la puerta se abría, no iba a haber nada que pudiera hacer. Y eso fue lo que me hizo reaccionar. Me levanté como pude, corrí al cuarto y abracé a mi hijo. Los perros seguían ladrando, pero ahora más lejos, o más bajo, no sé. Cuando por fin pude ver el teléfono, las manos todavía temblándome. 3:48 de la madrugada. Me quedé en blanco. Porque yo me había sentado a la 1:30. Para mí, todo eso no había durado más de unos minutos. Pero habían pasado más de 2 horas. 2 horas. Reducidas a 3 cantos. Y eso es lo que más me inquieta. No lo que vi. No lo que escuché. Sino la sensación de que, en algún punto de esa noche, yo no estuve completamente ahí. Y algo más. Sí. Historia número 5. Vivo en una cuadra donde apenas hay 5 casas. Todo es tranquilo, demasiado tranquilo. En una de esas casas vivía un señor con su hija. Él murió hace algunos años, y desde entonces ese lugar nunca volvió a sentirse normal. No sabría explicarlo bien, pero hay casas que se quedan con algo. La primera vez que alguien dijo ver algo fue mi primo. Venía caminando de noche, cansado, y justo esa noche había luna llena. Dijo que al pasar frente a esa casa vio una sombra negra, parada, como si estuviera pegada a la pared. No se movía, pero tampoco parecía una sombra normal. Nos lo contó y, como siempre, lo tomamos a la ligera. Le dijimos que estaba cansado, que seguro imaginó cosas. Pero no quedó ahí. Tiempo después, mi tío contó algo parecido. Una noche se levantó por agua, todo en silencio, y cuando iba pasando cerca de las escaleras, la vio. Dijo que era la misma sombra, subiendo despacio. No caminaba como una persona. Era más bien como si se deslizara, pegada a los escalones, sin hacer ruido. Ahí ya nadie se rió. Mi hermana y yo empezamos a tener cuidado. No hablábamos mucho del tema, pero ambas sabíamos que algo no estaba bien. Pusimos un rosario, no tanto por fe, sino por esa necesidad de hacer algo. Como si eso pudiera marcar un límite. Pero las cosas siguieron. Hace unos días, mi mamá me preguntó si yo había pasado por el cuarto de mi tía. Le dije que no. Entonces ella dijo que seguramente había sido el perro, pero mi perrito estaba dormido. Lo había visto. No se había movido. No dije nada. Porque yo también había empezado a notar cosas. Cuando estoy sola en el segundo piso, a veces escucho ruidos. No golpes fuertes. Son más bien pasos suaves, como si alguien caminara con cuidado. O como si no quisiera ser escuchado. A veces es un roce, otras veces algo más claro, como si alguien pasara de una habitación a otra. Pero cuando reviso, no hay nadie. Y lo peor no es el sonido. Es la sensación. Esa certeza incómoda de que no estás sola, aunque todo esté vacío. Desde entonces, cada vez que hay luna llena, evito mirar por la ventana. No porque espere ver algo, sino porque siento que algo podría verme a mí. A veces dejo la ventana abierta, no sé por qué, como si cerrarla fuera peor. Como si eso, no necesitara puertas. Todos dicen que ya pasó. Que fueron coincidencias. Pero yo no lo siento así. Especialmente cuando paso cerca del cuarto de mi tía.
Hay algo en ese lugar. El aire se siente diferente, más frío, más pesado. Como si el sonido se apagara un poco al entrar. Como si las cosas ahí dentro no terminaran de encajar con el resto de la casa. Y a veces, cuando paso rápido, sin querer mirar, tengo la sensación de que algo está ahí adentro. Quieto. Esperando. Y lo que más me asusta no es la sombra. Es que mi primito duerme en ese cuarto. Y hay noches en las que, desde el pasillo, parece que no es el único respirando ahí dentro.